Muy buenas tardes, noches a todos y gracias por estar aquí. Yo creo que es la mejor manera de empezar las fiestas de Burgos, es con un evento de este tipo y antes del pregón, que sé que muchos estaréis después ya pendientes de arrancar. Y yo creo que sí que esto es una celebración. Nosotros estamos encantados de que Juan Luis venga aquí a comentar su libro. Esta es su casa, de todas maneras, pero encantados de que venga aquí a presentar su libro. Y sí que aviso que esto no va a ser una presentación típica de un libro, sino más bien una conversación, porque también este libro de Vida, la gran historia no es un libro típico. Y yo creo que ahí está un poco el mérito y el reto, y yo creo que la ilusión de leer este libro es que es un libro que, bueno, ya habréis oído hablar muchísimo de él, porque ya, bueno, apenas lleva, yo creo, un mesecito de vida, pues ya está en boca de mucha gente, porque es un libro, iba a decir como Juan Luis, provocador. Entonces, no es un libro típico en el sentido que desde la ciencia, porque es un libro científico, se abordan cuestiones que, sin embargo, parece que de forma clásica no se consideraban científicas. Y yo creo que ahí está un poco el reto y la motivación, ¿no? la atracción, ese morbo que tiene que, desde un libro que es puramente científico, que de hecho trae en sus páginas a nuestra mesa, a nuestro sofá, a los grandes de la ciencia, los que han abordado la ciencia y la evolución humana desde los ámbitos más importantes, de los popes, los que realmente tenían algo que decir, los que han escrito la historia de todas las ciencias, de la biología, de la geología, sobre la evolución humana, pues vemos que realmente están desde la ciencia, y esa es un poco lo que nos parece la locura quizás, abordando cuestiones como pues, el sentido de la vida o la inevitabilidad del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que este libro tiene, iba a decir, casi un prólogo irónico en otra obra de Juan Luis, que es La especie elegida, ¿no? O sea, precisamente arrancó con un libro que era La especie elegida, que hablaba un poco, yo creo que con cierta ironía, de si éramos una especie elegida o no, si éramos nosotros los que teníamos que estar aquí, si somos los que damos sentido a toda la vida en este planeta, que apareciera un ser como nosotros. Y creo que es que el hecho de preguntarse desde la ciencia si la vida tiene un sentido o no, ya es casi, parece que suena sacrilegio, ¿no? O sea, parece que toda la vida tenemos un poco esa confrontación clásica que se ha mantenido o que se ha querido mantener o que incluso se ha alimentado, que parece que hay una confrontación, ¿no? Y siempre acusábamos un poco a todos los temas metafísicos y a la religión de querer entrometerse en las cuestiones de la ciencia, ¿no? Es como esto, déjaselo a la ciencia, no te metas. Y aquí parece que Juan Luis hace lo contrario. Es decir, estas son cuestiones que no son de la ciencia. ¿Por qué te estás tú metiendo en cuestiones sobre el sentido de la vida si aquí la ciencia no tiene nada que decir? Y yo creo que eso es lo fascinante. Creo que está bien darse cuenta de que la ciencia precisamente arroja luz, no oscuridad, incluso para estas cuestiones. O sea, la cuestión, las preguntas sobre el sentido de la vida, quiénes somos, qué estamos aquí, si hay un propósito o no en la vida, hacia dónde vamos, en realidad no son patrimonio solo ni de la ciencia ni de la religión. Todo el mundo busca su lugar en la vida pues a través de la filosofía, del arte, de la ciencia, ¿por qué no? Y la ciencia también es una manera de querer acercarse a esa vida. Entonces yo creo que lo que veremos en este libro, y es fascinante, es que es una maravilla poder utilizar nuestra inteligencia, nuestra capacidad racional, incluso para acercarnos a estas preguntas, o por lo menos acercarnos a la orilla. Como dice Juan Luis, y lo veremos un momento en un libro, ahí me gustará preguntarle, con la ciencia nos podemos acercar hasta la orilla de determinadas preguntas y luego cada uno verá si se quiere subir al barco y seguir ahondando o no. Pero por lo menos partiendo desde la ciencia podemos hacernos preguntas incluso sobre algo que parecía que no era ámbito de la ciencia. En ese sentido, la ciencia no es un muro para interrogarnos sobre nosotros mismos, sino creo que una ventana. Y este libro pues es un libro, yo creo que provocador. La idea es que Juan Luis pues explique un poco cuál era, si es que hay propósito, como la vida o no, ya lo veremos, el propósito de este libro. Y luego pues un poco un diálogo de cuestiones, yo creo que fundamentales, que nos hemos hecho todos, científicos o no, creyentes o no, todas las personas en algún momento nos hemos preguntado ¿por qué estamos aquí? Pues esta es la pregunta de hoy, ¿por qué estamos aquí? Y si la ciencia en realidad tiene que decir algo o no a esa pregunta.
será un diálogo en la medida que sea, pero realmente el que tiene que contar las cosas es Juan Luis. Yo sí que abusaré de las circunstancias para preguntar alguna cosa que no me ha quedado a lo mejor tan clara o alguna pregunta incómoda, intentaré hacerlo, ya para que esté aquí y se moje, porque es un libro también, voy a decir, bonito en el sentido de que plantea las voces de todas las personas grandes que se han planteado esta cuestión y no toma partido, solo un poquito al final, hablaremos de eso también. Pero lo bonito es que ofrece la evidencia y deja que sea el lector el que al final del camino pues tome la elección, si sí o si no. Y yo creo que al final del día hoy cada uno saldrá con su propia respuesta o con preguntas nuevas de por qué estamos aquí. O sea que, Juan Luis, muchísimas gracias por venir aquí y empezamos ya con tu presentación. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve ya a la edad que van teniendo, cada vez hay menos certezas y más dudas. O sea que el libro refleja también eso, un poco, el momento vital de cada uno. Y el libro está escrito un poco a la manera socrática, es decir, a base de preguntas, que es un método, ¿no?, de abordar los problemas, haciéndose preguntas, pues como hacía Sócrates, que parece que nunca opina, Sócrates nunca opina, pero claro, la forma en la que presenta las preguntas, pues va orientando, lógicamente, las respuestas y va controlando el proceso mental, ¿no?, y llevando a las conclusiones que le interesan, pero está articulado a base de preguntas. Bueno, cuando uno escribe un libro tiene que pasar algún tiempo, para eso son muy buenas las presentaciones, para que uno descubra qué es lo que ha hecho, pero no lo sabes. Cuando terminas de escribir el libro realmente no sabes lo que has hecho. Tú tienes muchos datos en la cabeza, consultas, citas y sabes más o menos lo que quieres contar, pero no te das cuenta de lo que te ha influido porque estás en el proceso de redacción, y hasta que no se decanta en forma de libro el pensamiento, digamos que está ahí en suspensión, en el líquido del libro, y poco a poco se va decantando, se va depositando en el fondo, que es lo que es el libro, la decantación del pensamiento. El pensamiento está ahí dando vueltas, las ideas se van decantando, se van materializando en las páginas de un libro. Entonces uno, ese proceso no lo puede ver como un espectador porque está dentro de ti, y hasta que no se ha materializado no lo puedes observar desde fuera, y al intentar explicarlo es cuando te das cuenta de lo que te ha influido o de por dónde ha ido ese proceso de decantación de las ideas. Y en estas fechas pues he tenido alguna que otra, más que presentaciones al público, que esta es la segunda, la primera la hice en Madrid, y mi presentador fue Juan José Millás, y esta es la segunda, la científica, vamos a decirlo así. La de Madrid sería la cultural, si se quiere, y entonces eran otras las preguntas y eran otras las conversaciones. Pero Juanjo Millás, por ejemplo, me dijo una cosa en la que yo no había caído, o no era totalmente consciente, y Juanjo dijo que en este libro late una pulsión existencial, un problema existencial. Bueno, claro, el problema existencial es lo que caracteriza al ser humano desde el principio, ¿no? Los humanos somos los que nos preguntamos por el sentido de la existencia, o por la razón incluso de la existencia. De manera que si hay una disciplina científica que tiene que ver con el problema existencial, pues esa es la paleoantropología. Es la más cercana dentro del campo de las ciencias a esa filosofía. Y el siglo pasado fue el siglo del existencialismo, o uno de los siglos del existencialismo, ha habido otros. Pero en el pasado el existencialismo fue una de las filosofías más protagonistas. Y he descubierto hasta qué punto yo soy hijo de mi tiempo y de mi época, el siglo XX. El siglo XX es el siglo de Kierkegaard, que nadie ha leído, por supuesto, pero también es el siglo de Sartre, es el siglo de Camus, los grandes autores franceses que sí forman parte del paisaje de mi infancia. Yo estudié en un colegio en el que estudiaba francés, en esa época no estudiábamos inglés, estudiábamos francés. Yo no he conocido personalmente a Sartre, pero lo he conocido intelectualmente. Lo he leído en tiempo real, como se dice ahora. Así que he tenido la influencia de toda esa problemática existencialista que ha caracterizado el siglo XX, ¿no? Y además en Francia, nuestro país vecino, país de la filosofía moderna por excelencia, y todo eso late en
las páginas del libro, como late Unamuno, porque esa es Unamuno es una influencia que las personas, los españoles de mi generación hemos tenido muy candente, porque lo hemos leído. El existencialismo es la filosofía del siglo XX en Occidente, por lo menos en Francia, en España. Y eso es una influencia muy presente en el libro, cosa que he descubierto a posteriori, pero es muy lógico, en mi caso. Y Unamuno es el existencialista español, por excelencia, y por supuesto también está ahí. Esa pulsión, no de una manera manifiesta, sino como una pulsión que late en toda su trayectoria intelectual y también en la mía. Pero el siglo XX también es el siglo de la epistemología, de la filosofía y de la ciencia. De manera que, digamos que las dos filosofías más importantes del siglo XX son la filosofía de la ciencia, que nos afecta muy directamente a los que nos dedicamos a la ciencia. Porque hasta el siglo XX no se había discutido la cuestión del método científico, de cómo se hace la ciencia. En el siglo XX hay unos filósofos, estos son alemanes, de habla alemana, Círculo de Viena, que se preocupan por la cuestión del método científico. Y eso también llega a nosotros. Con lo cual, en el libro hay una parte existencialista y una parte epistemológica. Esas serían las dos corrientes filosóficas que obviamente más aparecen en el libro. La cuestión existencial, la cuestión de qué es ciencia, cómo se hace la ciencia. ¿Cómo se hace una ciencia histórica? Porque esta es una ciencia histórica. La paleontología es la rama histórica de la biología. Hay una biología histórica, hay una geología histórica que cuenta la historia de la Tierra. Hay una historia social y económica, por supuesto, que cuenta la historia de las sociedades humanas. Y todas las ciencias históricas tienen en común el que se enfrentan a los mismos problemas, a las mismas preguntas y desarrollan métodos parecidos. Es decir, la cuestión epistemológica de cómo se hace ciencia cuando uno hace historia, o incluso la pregunta de si la historia es ciencia o es narrativa, es un relato, es una cuestión que está presente en el libro. Con esto lo que quiero decir es que sí, un científico tiene que hacerse estas preguntas inevitablemente, sobre todo se ha vivido en el siglo XX y en contacto más o menos con la filosofía de su tiempo, con los círculos de París, con los círculos alemanes, en fin, con la gente que escribía, que opinaba. Y tiene además una cierta nostalgia de aquellos tiempos en que los científicos, aparte de estudiar moléculas o aparte de estudiar huesos, participaban en el debate de su tiempo, eran contemporáneos, participaban en la discusión, en la reflexión social y tenían una voz en la sociedad. Y esa voz no consistía solo, también, pero solo en encontrar una molécula. Uno de los protagonistas del libro es Jacques Monod, un premio Nobel, que era un biólogo molecular y que estudiaba factores de transcripción, una cosa de la genética. Y sin embargo tuvo una gran influencia en todo el pensamiento, en general filosófico, social, de su época. A mí me han gustado siempre los científicos que opinan, los científicos, pero no solamente en cuestiones políticas, sino que participan del debate intelectual de la época que les ha tocado vivir y por lo tanto sufren o se exponen a las influencias de momento de cada época. Entonces ese es el tipo de científico que a mí me parece que vuela más alto. Está muy bien. Nosotros los paleontólogos estamos siempre mirando al suelo, precisamente, la vista la dirigimos al suelo, pero a mí me gustan los científicos que levantan la cabeza y que vuelan un poco más alto, ¿no? Entonces esa es la pretensión, quizá exagerada o desmedida para mis fuerzas, de este libro. Luego me ayudó una frase de un filósofo muy famoso de la ciencia que se llama John Dupré, que ha escrito que la principal contribución de Darwin es de carácter metafísico. Nunca lo había visto yo esto por escrito, y mucho menos escrito por un filósofo, ¿no? Que su principal aportación no es biológica, es metafísica. Y eso me hizo a mí pensar que, bueno, desde la biología se pueden abordar esos temas de método científico y de filosofía y de metafísica. Bien, hecha esta introducción, a lo mejor pensáis que el libro es de filosofía, pero si me conocéis sabéis que yo soy un biólogo y siempre escribo de biología. Esta influencia, o al menos tiene
tiene esta faceta más filosófica. Voy a pasar muy rápidamente, y así se lo prometió a María, una especie de guión del libro, para que veáis un poco de qué va. Y no me voy a detener, pero estas son algunas de las reflexiones, unas líneas. No las voy a leer, leedlas vosotros. Se pregunta por qué estamos aquí, contando pues todo lo que ha ocurrido, el relato, contando el relato de nuestra evolución. Pero una respuesta metafísica que tiene que ver con el sentido y lugar del ser humano. Bien, y hay una serie de datos que nos pueden resultar importantes a la hora de contestar a estas cuestiones. Como por ejemplo, imaginemos que se descubre que el universo está lleno de vida inteligente. Bueno, pues si el universo está lleno de vida inteligente, parece que la pregunta de por qué estamos aquí carece de sentido. Estamos aquí porque en todas partes hay vida, y en todas partes hay seres inteligentes, y en todas partes hay filósofos y biólogos. O sea que nuestra presencia aquí no tiene nada de excepcional, no tiene nada de particular. Somos un planeta con vida inteligente más en una lista amplísima. Entonces, la pregunta metafísica esa que nos hacemos, ¿por qué estamos aquí? Pues sería como si una planta de ahí del jardín se preguntaba por qué está ahí. Bueno, pues es un jardín, está lleno de plantas, ¿no? Entonces, es importante saber si estamos solos, y eso le daría a la pregunta otra dimensión. Si en el futuro descubrimos que estamos solos, la pregunta metafísica tiene más sentido, o al menos tiene una respuesta diferente de si descubrimos que vivimos en un universo lleno de vida inteligente, o de vida compleja, por lo menos. Bueno, de momento, la alternativa es solamente vida inteligente en la Tierra. Es decir, lo nuestro es excepcional. Entonces, todo lo excepcional demanda una explicación. Lo común, lo habitual, lo corriente, no necesita ser explicado. Hay que explicar siempre lo que se sale de lo común, lo raro, lo infrecuente. Bien, entonces, puede que solo haya vida inteligente en la Tierra, de momento no podemos comprobarlo, pronto lo vamos a saber, está en alguna noticia del libro, pronto vamos a saber si hay vida fuera del sistema solar. También nos podrían visitar los ETs, no creo, pero podría ocurrir. También podrían llegarnos sus señales de radio. Bueno, la vida en la Tierra es un experimento único. ¿Cómo vamos a estudiar la vida en la Tierra si solamente ha ocurrido una vez? ¿Qué método aplicaremos? Bueno, ¿solo ha ocurrido una vez o tal vez no? Porque cada vez que ha habido una extinción ha vuelto a empezar la vida, en cierto modo. Además, cada continente pues tiene su propia historia. Cada grupo evolutivo también es una historia independiente. De manera que la vida no es un experimento único. Hay muchos experimentos. Así que se ha repetido muchas veces el experimento. Eso nos permite buscar patrones en la historia de la vida. Y eso nos proporciona un método, que es el método de las ciencias históricas, que consiste en lo que se llama el experimento natural, la naturaleza ya experimentada por nosotros. Nosotros solo tenemos que analizar el resultado de su experimentación. La naturaleza experimenta continuamente y por eso nosotros podemos aplicar el método experimental, porque ya lo hace la naturaleza. Bueno, está el viejo debate del azar y de la contingencia en la historia humana. En el libro se trata en paralelo. Como he dicho antes, todas las ciencias históricas se enfrentan a los mismos problemas. Igual que yo me pregunto si era necesario que aparecieran los mamíferos, un historiador que estudia la historia social o la historia de las civilizaciones puede hacerse preguntas del estilo ¿y si? Las preguntas ¿y si? ¿Y si Aníbal hubiera derrotado a Escipión el africano en la batalla de Zama? ¿Qué habría ocurrido? ¿El mundo sería muy diferente? Bueno, pues las preguntas ¿y si? Pueden hacerse en cualquier ciencia histórica. ¿Y si no hubiera caído el meteorito que extinguió a los dinosaurios? Bueno, pues eso. ¿Cómo podemos responder a las preguntas sí, por medio, como se dirá luego, por medio de las pautas, de los patrones repetidos? Bueno, la teoría de la evolución, en su versión moderna, se llama neodarwinismo, que es la forma moderna de explicar la evolución. A la pregunta de ser inevitable que la evolución produjera seres inteligentes como nosotros, se responde viendo los diferentes umbrales que ha habido que atravesar. Es decir, que para llegar hasta donde estamos los humanos, ha habido que pasar por una serie de etapas, de cuellos de botella.
había que tomar una serie de decisiones en el laberinto de la evolución. Y esas decisiones pues, se pueden resumir en unas pocas, ¿no? Que han tenido umbrales que ha habido que atravesar para llegar hasta donde estamos. Y, por supuesto, cada umbral depende del anterior. Por lo tanto, las probabilidades se van haciendo más pequeñas. Cada vez. Bien. No sé por dónde qué punto. Bien. Las catástrofes, por ejemplo, ¿cuál es el papel de las catástrofes en la historia de la vida o en cualquier otra historia? ¿Realmente cambian la historia, las catástrofes, o simplemente aceleran lo inevitable? Es decir, de todas formas iba a ocurrir lo mismo, dicho de otro modo. Si Aníbal hubiera ganado en Zama, pues los romanos habrían enviado otro ejército. De forma que solamente habrían retrasado lo inevitable, por ejemplo. Bueno, hay una cosa que se llaman los cisnes negros, que es una manera de ver la historia, luego tendremos oportunidad de comentarlo. Los cisnes negros nos proporcionan una visión de la historia episódica. O sea, la mayor parte del tiempo no pasa nada relevante y de cuando en cuando se producen acontecimientos que cambian las reglas del juego. De manera que la historia humana, la historia social, la historia de la Tierra, la historia de la vida, estaría formada por largos periodos de estabilidad o de cambios menores que están puntuados o que están separados por momentos, por episodios de crisis. De forma que la historia en general sería una sucesión de periodos de estabilidad que se van, que conducen a un momento de crisis que pone en marcha otro tramo de la historia. Bien. ¿La evolución es predecible? Bueno, pues es otro de los problemas. La evolución sería predecible si solo es predecible aquello que está canalizado. Muy fácil predecir, no la hora, pero se puede predecir que el tren de Antequera llegará a Madrid. El domingo pasado iba yo en él y tardó 4 horas más. Es decir, que la hora no era previsible, pero es seguro que llegó a Madrid porque iba por unas vías. De manera que las vías canalizan. El tren de Antequera no puede ir a cualquier sitio, tiene que ir por su vía. De manera que si la evolución o la historia, cualquier historia, está canalizada, pues entonces, si las posibilidades de la vida no son infinitas, pues entonces solo pueden ocurrir determinadas cosas. Bien, llegamos a la evolución humana. El problema más importante de la evolución humana es su geometría. Problema número 1. Es decir, que nosotros descubrimos especies y las contamos y las reconstruimos y exponemos los fósiles y esas son las diferentes ramas del árbol de la vida. Pero el problema de fondo de la teoría de la evolución humana es cuál es su geometría. Si es lineal, es decir, si solamente hay una especie en cada momento, en todo el planeta, o si tiene una geometría ramificada. No hace falta que os diga que para responder a la pregunta de por qué estamos aquí, no es lo mismo imaginar una evolución humana que sigue una línea recta que imaginarla como un árbol con muchas ramas, una de las cuales es la nuestra, una más. Eso no da la misma impresión de direccionalidad. Bueno, hay un tema muy importante en la evolución humana que es el comportamiento altruista, que tiene mucho que ver con nuestra naturaleza. El comportamiento altruista ha sido objeto de grandes debates porque era la cuestión pendiente del neodarwinismo. Es decir, ¿existe el altruismo de verdad? Hay una teoría que es la del gen egoísta que dice que no existe. No hay altruismo genuino, es decir, solamente hay altruismo genético. O sea que, dicho de otro modo, lo que importa son los genes y no los cuerpos. Y que todo lo que hacen los seres vivientes está encaminado a transmitir el mayor número de copias de sus genes a la siguiente generación. Pero bueno, hay otros modelos como de selección natural, hay formas de altruismo como el recíproco, la reciprocidad social, el mutualismo, etcétera, que parecen que pueden explicar el altruismo, la cooperación, mejor dicho, sin admitir que exista altruismo verdadero. Pero, ¿y qué pasa con la empatía? Hay muchos investigadores, muchos etólogos, investigadores del mundo animal, que nos dicen que los animales sienten empatía. Es decir, que se comportan como humanos en el sentido de que hacen cosas por los demás, simplemente porque tienen un sentimiento
que les lleva a ello. Bueno, pues, y es objeto de debate y de discusión. La otra cara de la moneda, pues es la teoría del mono asesino. Me detengo aquí un momento, y ya estoy terminando, María, porque tenemos una exposición aquí en el Museo, ahí, en el Museo de la Evolución Humana, sobre el mono asesino. Una teoría de Raymond Dart que tiene que ver con nuestros orígenes, ¿no? La teoría sostiene que somos unos monos que nos hemos separado de los demás monos porque nos hicimos carnívoros y carnívoros y asesinos, es decir, nos hicimos agresivos. De manera que esos genios de la violencia los habríamos heredado nosotros y explicarían pues muchas de las desgracias y los conflictos de la humanidad en el presente. Entonces, sobre ese tema hay una exposición ahí en la que reflexionamos sobre la teoría del mono asesino. Hay modelos recientes, como por ejemplo el modelo de Ranham, publicado recientemente sobre la violencia reactiva, la violencia proactiva, que no me puedo ahora detener. Están los modelos de selección de grupo, carrera por los equilibrios de poder. Es decir, ¿qué pasa con la agresión y con la violencia? Esa es la cuestión. Bueno, finalmente, la consciencia de la mente simbólica. ¿Para qué sirve la autoconsciencia? Nosotros, los biólogos evolutivos, intentamos explicar todo en términos de utilidad, en términos de adaptación. Suponemos que las características de los seres vivos han sido seleccionadas porque eran útiles, porque eran adaptativas. Eso nos obliga a preguntarnos cuál es el valor adaptativo de la consciencia, ¿no? Y entonces hay varios modelos, uno de ellos es el de Nicholas Humphrey y otros más. Y luego la teoría de la exaptación de Ian Tattersall, a la que no me puedo detener, pero a la que lo dedico en el libro muchas páginas, porque es un modelo interesante, porque Tattersall es buen amigo además y hemos tenido muchas oportunidades de discutir con él. Finalmente, los extraterrestres. Estas preguntas que son inevitables en un libro como este, en el que estudia la historia, cómo ha surgido la consciencia. La consciencia es independiente del soporte, del sustrato. Es decir, si la consciencia, por ejemplo, puede asentarse o puede ser generada por un organismo biológico, puede también, cuya química está basada en el carbono, ¿por qué no puede producir consciencia un soporte que tenga una química del silicio, por ejemplo, los chips, ¿no? Los chips no son biomoléculas, pero es un soporte material que se puede uno preguntar por qué no puede generar la consciencia o si solamente la química del carbono puede producirla. Tipos de extraterrestres y los caminos de la inteligencia, de cuántas formas se puede ser inteligente o si la nuestra es la única manera de alcanzar la inteligencia. En otras palabras, si nos visitaran los extraterrestres, ¿cómo serían? ¿De qué tipo? Y eso nos lleva también al terreno de la ciencia ficción y a repasar todo lo que se ha dicho, todo lo que han dicho los escritores y en las películas de ciencia ficción, cómo se representan los extraterrestres, de cuántas maneras se puede ser inteligente, porque podríamos llegar a la conclusión de que la única forma de ser inteligente es siendo humano. Nuestro modelo es el único modelo biológico que puede producir inteligencia y tecnología, y eso en sí mismo, pues seguramente contesta a nuestras inquietudes existencialistas. No es lo mismo decir que la inteligencia puede surgir en cualquier modelo biológico que decir que solamente nuestro modelo biológico, única y exclusivamente, puede producir inteligencia. Como veis, las preguntas metafísicas del sentido y del lugar del ser humano no se puede contestar desde la ciencia, pero tampoco se puede contestar a espaldas de la ciencia, porque todas estas preguntas que hago en el libro, que estoy ahora haciendo, tienen implicaciones metafísicas. No son respuestas metafísicas, pero tienen implicaciones metafísicas. Como he dicho al principio, no es lo mismo que el universo esté lleno de vida inteligente a que seamos los únicos. Por último, ¿ha terminado la evolución? ¿Cuál es el futuro del ser humano? ¿Algo maravilloso va a ocurrir? Es decir, nos vamos a convertir en otra cosa el día de mañana. O sea que hay también un apartado para preguntarnos por el futuro del ser humano. Y ya está. Y casi nada, ¿no? Bueno, como veis, todas las preguntas que todos en algún momento, de una manera u otra, nos hemos hecho, están en el libro. Y voy a decir que merece la pena leerlo porque
porque yo creo que es una manera, de decir, original y diferente de aproximarse pues a cuestiones que siempre parecieron que estaban un poco fuera del ámbito de la ciencia, y no, y estoy completamente de acuerdo que esas cuestiones no se deberían de tratar de responder a espaldas de la ciencia, porque precisamente los seres humanos somos seres biológicos, es decir, es cómo comprender y cómo encajar esta naturaleza con la parte, si queremos, más metafísica. Yo creo que tenemos que empezar por lo que podemos conocer aquí, a ver hasta dónde podemos llegar. Yo tengo muchas preguntas y para mí una de las principales, pero voy a esperar un poquito, es precisamente sobre el tema de la inevitabilidad del ser humano o no. Es decir, ¿hasta qué punto esas probabilidades? ¿Es tan fácil que hubiera vida y vida inteligente? ¿Somos los únicos? ¿Somos tan especiales? ¿O da igual, sí o sí acabaría apareciendo alguien como nosotros? Pero yo creo que antes de ir a la vida inteligente, me gustaría arrancar de una pregunta desde el principio, porque además el libro arranca desde la vida, o sea, es vida, la gran historia, y las diferentes jornadas con las que el libro está compuesto, son como diferentes caminos, acaban con el tema del hombre, pero en realidad arrancamos hablando sobre qué es la vida. Y mi pregunta, que no sé si se puede contestar ahora, o si se puede contestar, o quizá deberíamos retomarla al final, es en realidad, ¿cómo definirías tú qué es la vida? Y cuando digo qué es la vida, digo que parece que todos tenemos una intuición muy clara de qué es la vida por las propiedades que confiere a algo que está vivo y a algo que está muerto. Parece que a todos nos parece muy sencillo decir esto es un ser vivo, este ser no es vivo, es un ser inanimado. O quizá las que nos dan en el colegio, ¿no? Un ser vivo es el que nace, crece, se reproduce y muere. Vale, de nuevo, ¿no? Parece que comprendemos qué es la vida por esas propiedades que tiene aquello que tiene vida. Pero yo creo que, aquí hoy estoy un poco para hacer abogado del diablo, ¿no? Decimos, hablamos de la biología, que la biología en principio tiene que ser el punto de partida, que lo puede explicar todo, pero no es comprensible que hasta cierto punto alguien se plantee que la vida tiene que ser algo más que biología o más sobrenatural, cuando realmente no somos capaces de explicar esa vida. O sea, decimos, ¿qué es la vida? Pues la vida parece que tiene un poco la definición de algo como que funciona por sí solo, ¿no? Hay un momento que algo empieza, la vida, ¿no? Tenemos los elementos básicos que comentas en el libro, ¿no? Las bases del ADN se ensamblan, empiezan a funcionar solas, se replica, ¡pum!, aparece la vida. Y parece que como yo, pues como médico también, digo, sé muy bien qué funciona y cómo funciona el cuerpo humano, y que si esto no funciona, la persona se muere. Pero realmente no sabemos que la vida, en el sentido de que no la tenemos controlada, porque la gente se nos muere y no somos capaces de devolver la vida. O sea, que tan bien comprendido qué es la vida no lo tenemos, cuando sigue siendo algo que no somos capaces ni de reproducir, ni de retener, ni de devolver. Y entonces, ¿cuál es verdaderamente esa definición de la vida? ¿Es realmente la biología puede explicar la vida? Todavía no la explica porque es cuestión de tiempo y es tan compleja que aún nos falta tiempo suficiente como para poder abordarla desde la biología, y acabará el tiempo dándonos la respuesta. ¿O es que realmente la explicación del fenómeno de la vida no se puede abordar solo con la biología? Puede que no seamos capaces de predecir dónde va, en qué día va a aparecer un volcán, pero sí sabemos cuáles son las áreas donde hay activas geológicamente, donde pueden surgir los volcanes, pero en todo caso no se me ocurriría a mí decir que un volcán tiene que ser algo más que geología. Un volcán, pues, es un fenómeno de la Tierra y de la litosfera, y se explica desde la geología. En la vida no hay nada que no sea biología. Es decir, durante mucho tiempo se atribuía a la vida unas propiedades que estaban basadas en algo que no era puramente biológico, como eran las teorías vitalistas. Se suponía que la vida tenía algún tipo de propiedad que no se sabía definir, se podía formular en términos de bioquímica, y que era algo inexplicable, en fin, inmaterial incluso, que era lo que explicaba la existencia de la vida o la función de la vida. Pero la biología, en eso no creo que haya nadie ya que piense que haya algo que no sea puramente biología en la vida, y por lo tanto, pues no sé, por ejemplo, el gran problema de la herencia biológica, desde que conocemos que era uno de los grandes misterios, cómo se transmitían las características de los individuos, pues ha resultado ser algo tan simple como un sistema digital, directamente. O sea, nada ni medianamente misterioso. Un
código de 4 letras, es decir, algo pues, muy parecido a los sistemas de los ordenadores, un sistema de información muy simple. Así que no creo yo que por ese camino vayamos a encontrar en el futuro nada que nos sorprenda en ese sentido. Es decir, que nos falte algo para poder entender el funcionamiento de las células, por ejemplo, los organismos, algo que no sea simplemente la complejidad. Es decir, no conocemos muy bien la estructura de la membrana plasmática, citoplasmática, pero nadie espera que haya ahí algo... O sea, que es cuestión de tiempo que tengamos la capacidad de comprender mejor. Bueno, comprendemos muchísimo, pero eso se aplica a cualquier campo de la ciencia. No sé, es como la meteorología o la... No, la vida es una disciplina científica que se enfrenta a problemas, pero como puede serlo la física de partículas, y nadie espera que salga nada misterioso o sobrenatural de las partículas. Por supuesto que no hemos llegado al final de la ciencia y que afortunadamente nos quedaríamos sin trabajo y que queda mucho por investigar y por conocer, sobre todo los fenómenos complejos. Pero puedo poner un ejemplo, la fotosíntesis de las plantas, que es uno de los grandes problemas de la química orgánica, pues se ha resuelto hace unas pocas décadas. Es decir, que hemos podido estudiar las plantas sin saber enteramente el ciclo de la fotosíntesis hasta que finalmente pues, fue descubierto. Es decir, no creo yo que por ahí se vayan a producir grandes sorpresas en el futuro. Y en ese margen, voy a decir, bueno, el libro pues realmente trae discusiones preciosas de tratar de definir, ¿no?, qué es la vida y si hay ese patrón y esa tendencia. A mí personalmente me gusta mucho una que hablas de, que además que yo digo que es como muy poética y parece como contradictoria, es que la vida en realidad es desequilibrio, o sea que las leyes de organización de la vida son del desequilibrio, del dinamismo estabilizado, o sea en realidad lo que está vivo al final es lo que no está estable, lo que está intercambiando, lo que tiene en movimiento, que yo creo que es bonito, ¿no? Parece que y a la vez la paradoja de que es lo autoorganizado. Entonces, con todo, lo que se ve es que a pesar de las diferentes, voy a decir, no filosofías, no, tendencias, teorías que han tratado de explicar la vida, todos los grandes pensadores en principio, con sus diferencias, como tú planteas, de que si es algo, la fuerza interior que desarrolla la vida es de fuera o dentro, la tendencia es que la vida es o no, te pregunto, ¿tiene la tendencia a la complejidad? Es decir, ¿se puede definir la vida, la evolución, o desde el origen de la vida, la tendencia? O sea, ¿hay una historia, una voz cantante o una banda sonora que diga que en cualquier caso la vida, aunque no sea finalista, que no tenga un propósito, nos olvidamos del propósito, sí tiene una tendencia, o sea, tiene una dirección y esa dirección es la complejidad? Podría ser. Eso es un tema que se puede abordar. La ciencia... La ciencia descarta de entrada de la noción de propósito. Es decir, la ciencia consiste en explicar, renuncia o no sé qué la considera, la propia noción de propósito. Así que nosotros no nos preguntamos nunca cuál es el propósito de las fuerzas de la naturaleza. La idea misma de propósito es ajena por completo a la ciencia. Así que no existen causas finales, no hay designios, no hay guiones, no hay planes en la naturaleza. La naturaleza se explica por leyes y ya está, y nadie se le ocurre explicar un fenómeno geológico en términos, nadie se hace la pregunta en términos de utilidad o de propósito, en otras palabras. El terremoto de Lisboa mató en el año 1755, si no recuerdo mal, a 200.000 personas, y a nadie se le ocurre preguntar para qué se produjo el terremoto de Lisboa. O sea, la idea de propósito nos es completamente ajena. No se produjo por nada, no se produjo para nada. Se produjo porque hubo una colisión, un fenómeno de placas de la litosfera que dieron lugar a ese seísmo. Pero nadie se le ocurre pensar que la explosión del Krakatoa responda a ningún designio, propósito, plan. Es decir, cualquier noción de que las cosas responden a un plan que se le impone a la naturaleza, pues es incompatible con la ciencia. Porque entonces sobran las leyes y las explicaciones naturales, puesto que las explicaciones están en otro sitio, ¿no? Y los fenómenos, del mismo modo que nadie se pregunta por qué se muere alguien, es decir, para qué se muere alguien, o por qué se extingue, para qué se extingue una especie.
Es decir, la noción de propósito, que se traduce en castellano mejor como para qué que como por qué, es por completo ajena a la ciencia, ¿no? Y en consecuencia nunca se plantea. Ahora bien, podría ocurrir que en la historia de la vida hubiera, voy a explicar un concepto un poco técnico, pero que tiene interés, que es el de, podría ocurrir que la historia de la vida tuviese una dirección contraria al segundo principio de la termodinámica. Y voy a explicar lo que es. El segundo principio de la termodinámica es el de la entropía y dice que el universo tiende hacia el desorden, la desorganización y la muerte. Esa es la tendencia. Y para que algo permanezca en estado organizado hay que gastar energía. Porque la tendencia natural, por el segundo principio de la termodinámica, es hacia la desorganización. Bien, entonces podría haber algo en los mecanismos de la evolución que propulsara, digamos, la evolución, la dirigiera de manera natural, no de forma sobrenatural, sino de una forma absolutamente natural. El propio principio de la selección natural, la competencia entre los individuos, podría producir seres cada vez mejores en algún sentido, de una complejidad aún mayor. Y como idea no está mal, pero el problema es cuando uno intenta ponerlo en la práctica. Es decir, cuando uno intenta comparar, pues no lo sé, un guepardo con una ballena. Y se pregunta a uno cuál es más perfecto. Pues lo que se ve es diversidad, especialización, no ve uno ningún criterio. Pero eso es lo que se discute en las páginas del libro, si hay o no criterios. Para reconocer una tendencia de fondo en la vida hacia la complejidad, como resultante, como vector principal, que es posible, en principio, podría darse el caso. Es decir, que eso podría ocurrir. Y de entrada la idea parece casi intuitiva, porque si lo que hace la evolución es seleccionar a los mejores, pues después de 4.000 millones de años se debería haber alcanzado un grado de perfección espectacular. El problema de la vida es que se entiende por mejores, porque un equinodermo, un erizo de mar, no evoluciona para ser mejor humano, sino para ser mejor erizo de mar. Es decir, claro que la selección natural perfecciona los organismos, pero para ser cada uno lo que es. Es decir, que claro que también los chimpancés han evolucionado, pero para ser mejores chimpancés. Claro que los rinocerontes han evolucionado para ser mejores rinocerontes y los pulpos para ser mejores pulpos. Es decir, que ese motor, que es la competencia y la selección, impulsa a los organismos a estar cada vez más adaptados y desempeñar cada vez mejor su papel en el ecosistema, pero hay muchos papeles en el ecosistema. Y entonces esa es la discusión. Entonces, aunque no hay propósito ni finalidad, así de manera general podemos decir que la vida es progresionista, o sea, tiende a hacerse más compleja. Yo no lo creo, pero admito que puede haber, para mí no, pero admito que puede haber gente que lo vea así y por eso proporciono, el organismo más complejo que conozco es un geranio, porque si no fuera por los geranios que hacen la fotosíntesis, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Y os aseguro que la fotosíntesis es un proceso de una complejidad bioquímica que supera cualquier complejidad, incluyendo quizá la del cerebro humano. Es decir, sintetizar la materia orgánica, lo que hace cualquier geranio, es de una complejidad tan asombrosa que solo muy recientemente hemos descubierto cómo se produce. Así que me falta un criterio para comparar un geranio con un humano. Los humanos pintamos en las cuevas, pero los geranios transforman el CO2 en materia orgánica y eso no es poca cosa. Se me ocurren muchos otros procesos fisiológicos que también hacen los humanos y no se quedan atrás con la fotosíntesis, creo yo. Pero bueno, es un poco también la cuestión si va a seguir haciéndose más complejo, nos hemos perfeccionado, uno se quedó perfeccionado y perfecto en la fotosíntesis o hay dentro de esa progresión
Bueno, pero yo espero que el lector llegue a sus propias conclusiones. Perfectamente. Entonces, yo sí que es verdad que aquí hay un término que a mí, que a lo mejor para la gente es más técnico, pero yo creo que es fundamental en este libro, y yo sí que me gustaría que lo explicaras tú un poco, porque yo creo que es crucial, o por lo menos para mí, cuando leí este libro y todo lo que vino con este libro, para mí fue pues como el chispazo que de repente piensas como desde el ámbito de la ciencia te están dando una explicación que podría ser compatible con otras cosas y que es biológica. Entonces, es el tema de las convergencias. Entonces, precisamente tú, cuando estabas con este libro, me descubriste a uno de los investigadores, digamos, por simplificar mucho, porque realmente trae en el libro a todos los grandes, o sea que es un gustazo porque es como hacer a la gente que todo lo quiere leer rápido y en 140 caracteres y todo este tipo de cosas, pues ahora parece que has leído a todos y lees el libro de Juan Luis, casi puedes ir por ahí como si supieras lo que han dicho todos los grandes paleontólogos y tal, porque los resume, los ha masticado y te los digiere y extrae lo principal, y eso es un lujo del libro porque realmente puedes ver cómo ha evolucionado todo el pensamiento. Pero yo diría que sí que hay como un gran debate en el libro, en el que tú al final te decantas, que simplificando muy mucho, porque hay muchos nombres, sería a lo mejor por una parte Simpson o Stephen Jay Gould, que están un poco hablando sobre pues que la vida no es predecible, ¿no? La idea clásica de Stephen Jay Gould, si rebobináramos la cinta de la vida, pues a lo mejor no estábamos aquí porque somos realmente producto de la casualidad y del azar, o sea, es donde se ponen, o sea, nada, hemos tenido suerte, que cayó el meteorito, se extinguen los dinosaurios y eso abrió un espacio para que aparezcan los mamíferos, o sea, hemos tenido suerte, pero volvemos para atrás si no hubiera pasado. Y luego está en el otro extremo Simon Conway Morris, que es un paleontólogo excepcional, y yo creo que es lo bonito que dices, no, o sea, traes a alguien bueno del campo y científico puro y duro, uno de los que además ha mejor caracterizado la diversidad animal y de los mamíferos, o sea, que estamos diciendo, no, alguien de ciencias puras y duras que sin embargo te está diciendo no es finalista, o sea que aquí no es que digas, no, es que la vida va a aparecer y el sentido de la vida es que aparezca el humano, pero te está diciendo que no hay tanto azar. Y es más... No, estoy de acuerdo. Y este paleontólogo te viene, y yo he visto una charla de él que te dice, y muy serio, diciendo, pero es inevitable, o sea, un poco como en mi tierra, está de ser que apareciera un humano, si no estuviéramos nosotros, aparecería un humano, y él dice, si no estuviéramos nosotros o nosotros hubiéramos desaparecido, él, que es un señor científico, dice... Más pronto que tarde aparecería otro como nosotros que estaría teniendo una conversación muy parecida, ¿no? Sí. Y entonces el mecanismo principal vienen siendo las convergencias. Entonces explica un poco. En la historia de la vida se puede caracterizar por dos tipos de patrones, las divergencias y las convergencias, y los dos son muy importantes y lo voy a explicar. Las divergencias son las que hacen que la naturaleza de la historia de la vida sea episódica. La convergencia es la aparición de un nuevo diseño. En el mundo industrial es fácil de entender porque lo hemos vivido. De pronto aparece, pues no sé, las cámaras de fotos digitales. Las cámaras de fotos digitales no resultan de un perfeccionamiento de la emulsión fotográfica, es decir, no son un paso más allá, no es que la emulsión fotográfica se haya perfeccionado. La emulsión fotográfica de las películas de rollo está basada en la química de las sales de plata, que se impresionan con la luz, es decir, es un proceso puramente químico. Entonces aparece la fotografía digital que no tiene nada que ver con la fotografía tradicional y en un plazo brevísimo ha acabado con la fotografía tradicional, es decir, ha acabado por completo. Eso es lo que también se llama un cisne negro, un suceso que aparece y que lo transforma todo, ¿no? Y eso es uno de los elementos de la discusión. Como siempre estamos comparando las historias, eso vale para todas las historias. O sea, lo que quiero que quede claro es que los problemas son los mismos en la historia económica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se produjo la crisis de Lehman Brothers? Por poner un ejemplo. En la historia bélica, la Primera Guerra Mundial era inevitable. ¿Qué habría ocurrido? Es decir, que las preguntas son siempre las mismas. Entonces, lo que observamos en la economía, en la tecnología, en el pensamiento, en la literatura, en todo, en cualquier proceso histórico, es que durante mucho tiempo se hace más o menos lo mismo. Literatura. Ahora está de moda la novela histórica. Todo el mundo haciendo novela histórica. ¿Por qué? Pues porque hubo un señor que se llamaba Humberto Eco, por cierto, premio doctor honoris causa por la Universidad de Burgos,
que escribió una novela que se llamaba El nombre de la rosa. Eso es un cisne negro. Y de pronto hubo una eclosión de literatura de narrativa histórica. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido en escena un nuevo elemento con un enorme potencial evolutivo. Eso es una divergencia. Aparece un diseño biológico nuevo, un mamífero, por ejemplo. Aparece la placenta. La placenta es un sistema para, para favorecer el desarrollo de un ambiente protegido, etc. Es, digamos, un invento de la evolución. Aparece la placenta y eso, claro, eso produce la radiación de los mamíferos placentados, que ahora son dominantes. Eso es un cisne negro. ¿Y de cuando en cuando surgen? Eso es la divergencia, por un lado. La otra fuerza es la convergencia, porque también observamos que se repiten los patrones una y otra vez. Es decir, un ictiosaurio, como todo el mundo sabe, se parece mucho a un delfín. En el libro, cuando escribía el libro, se publicó en esos días, y lo pude recoger, que habían podido estudiar una piel, entre comillas, de ictiosaurio, y se había podido demostrar que la piel tenía el mismo color que los delfines, es decir, blanco por abajo y oscuro por arriba, para que no se vea desde arriba ni desde abajo. No solamente eso, sino que tenía una grasa subcutánea que es el mismo tipo de grasa subcutánea que tienen los cetáceos, mamíferos. Y para terminar la historia, también en un caso de convergencia, las tortugas marinas. Hay unas tortugas marinas que han desarrollado el mismo tipo. Es decir, parece que cualquier animal que vive en el mar termina por producir de manera independiente grasa subcutánea del mismo tipo. Esas son las convergencias. Entonces, toda la historia de la vida se puede explicar por divergencias. Bueno, la historia de la vida, la historia humana, todas las historias. Por divergencias y por convergencias. Es decir, muchas veces se llega a lo mismo desde diferentes lugares y otras veces se producen divergencias. Las divergencias no son predecibles, por definición. La divergencia siempre tiene un componente contingente. O sea, si Umberto Eco no se hubiera ocurrido escribir El nombre de la rosa, pues no estarían las librerías llenas de libros de novela histórica, por ejemplo, ¿no? O quizás sí, ¿no? Pero quizá no. Y entonces, en las divergencias, en la aparición de un cisne negro, de un nuevo modelo de placenta, por ejemplo, la aparición de la placenta, seguramente en sí mismo es contingente. Puede ocurrir o puede no ocurrir. Es un feliz accidente, que decía el paleontólogo vertebrador más importante del siglo XX, que se llamaba Romer, decía, es un feliz accidente. Con eso quería decir que eso podría haber ocurrido o no. Dicho esto de la placenta, añadiré que la placenta ha aparecido 2 docenas de veces de forma independiente en diferentes tipos de animales, incluyendo peces. Hay peces teleósteos por ahí que tienen placenta. Es decir, que la placenta es un invento de la evolución tan bueno que, si queréis, podríamos llegar a la conclusión de que antes o después alguien descubrirá la placenta. Alguien descubrirá una placenta. De forma que podríamos decir que es inevitable que aparezca la placenta, como es inevitable que aparezca la grasa subcutánea, ¿no? Entonces, en ese juego entre los cisnes negros, lo imprevisible, lo inesperado, lo contingente, lo que podría no haberse dado, y las convergencias que dicen lo que se repite, lo que es inevitable, lo que sucede una y otra vez, ese es el juego de la teoría de la evolución, que es más fuerte, el cisne negro o la convergencia. Entonces, ahí cada biólogo evolutivo experimenta los ejemplos. Termino. María ha comentado lo de que antes, dice con Owen Morris, que antes o después habría aparecido un ser humano. Imaginemos que hubieran desaparecido todos los seres humanos del planeta Tierra. Es más, que hubieran desaparecido todos los primates del viejo mundo. Bueno, pues en el nuevo mundo, en América, están los platierrinos. Y los platierrinos, aunque son pequeños, han desarrollado una gran inteligencia, esto sonará, están muy encefalizados, algunas líneas, muy encefalizadas, son muy sociales, es decir, viven en sociedades complejas y, para mayor sorpresa y abundamiento, algunos han empezado a tallar piedras, es decir, a utilizar herramientas de piedra. Como Morris dice, aunque nos extinguiéramos de América, antes o después
Más bien antes saldría un platirrino caminando sobre sus piernas y con un gran apetito por la sangre, ¿no? Nunca lo sabremos. Pero dentro de ese concepto, tú dices la placenta, por ejemplo, todo lo compleja que un invento, y resulta que un invento que no es sencillo a lo mejor biológicamente, o el ojo humano, o sea, son inventos que se inventan varias veces. Entonces, en realidad la convergencia te viene a decir que aunque tenemos esa idea de que somos el producto del azar y de tantísimas posibilidades, al final no hay tantas posibilidades porque las soluciones que ofrece la vida para adaptarte a esa vida son limitadas. Es decir, uno viene a decir, no, maravilloso, la diversidad de la vida es tremenda, pero no es tan infinita, porque si de todas esas posibilidades tan infinitas acabamos repitiendo diseños, pues entonces la probabilidad de que repitamos diseños en vez de utilizar todas las grandes probabilidades, pues algo falla estadísticamente. Entonces, en ese sentido, igual que la placenta, dice, es inevitable, tarde o temprano aparece la placenta. No es inevitable que apareciera algo muy similar, es decir, si nosotros no estuviéramos ocupando ese nicho, no ese platirrino daría lugar pues hay que con jugar, el tiempo. Hay que jugar, pues ese es el juego que propone, pero esa ciencia está, cualquier otra ciencia histórica, cualquier otra ciencia histórica, porque eso es lo que os quiero llevar a vuestro ánimo. Hay un libro que cito al principio del libro porque me impresionó mucho y que tiene una historia personal para mí. Ese libro que empieza con unas palabras que a mí me dejaron noqueado. El libro, que se llama Una historia corta del progreso, no se traducido al español, es un libro que empieza diciendo: cuando Hernán Cortés puso los pies en México, ahora se cumple por cierto el quinto centenario, se encontró a una sociedad en la que pudo reconocer todas sus instituciones. Había sacerdotes, había obispos, había papas, había reyes, había nobles, había militares, había generales, había templos, había escuelas, había calzadas, había canales, había libros. De manera que mutuamente los castellanos y los aztecas se reconocieron mutuamente, porque eran capaces. Bernal Díaz del Castillo, que es el cronista de la conquista de Nueva España, está escribiendo lo que está viviendo en tiempo real, libro maravilloso, por cierto, la historia de la conquista de Nueva España. Bernal Díaz del Castillo está allí, está escribiendo lo que ve, y no tiene ningún problema a la hora de interpretar la sociedad azteca, ningún problema, porque es capaz de interpretarlo todo, porque es igual que la suya. Y dice este autor, Ronald Ray, dice, esto no tendría nada de particular si no fuera porque los americanos y los europeos llevaban separados 15.000 años. Es decir, los americanos que llegaron a América, los primeros, eran cazadores y recolectores, y 15.000 años después se ponen en contacto y han llegado a producir el mismo tipo de sociedad. Entonces, esta es una convergencia que te hace pensar que la historia humana tiene un elemento, tiene un componente determinista fuerte, porque todas las sociedades terminan, por ejemplo, produciendo agricultura, ganadería. La agricultura y ganadería apareció muchas veces, la escritura apareció muchas veces, de manera que uno podría predecir que todo eso necesariamente va a ocurrir. En el caso de la biología se aplica lo mismo. Hay algunos problemas aquí, porque yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, un mamífero acabará desarrollando muchas de nuestras características, pero tiene que haber mamíferos. O sea, no tengo tan claro que sea inevitable que aparezcan los mamíferos. Entre los dinosaurios, por ejemplo, no hay nada parecido. Los dinosaurios no tenían potencial genético para producir algo similar a lo que encontramos en los mamíferos. De manera que es un laberinto, como alguien ha dicho, y hay algunas disyuntivas, que es donde es más fuerte la contingencia. O sea, digamos que la contingencia se concentra en algunos puntos. O sea, una vez que había mamíferos terrestres, creo que se podía predecir mucho de lo que ha sucedido. Por poner otro ejemplo, en América del Norte y en América del Sur. En América del Sur era una isla. Vivían mamíferos y vivían marsupiales y desarrollaron unas convergencias muy llamativas. De manera que, de forma independiente, dieron lugar al mismo tipo de organismos. Bien, eso te hace pensar que eso tenía que, de alguna forma, que era inevitable que aparecieran esas posibilidades, ¿no? Y entonces, ese es el juego. ¿Dónde están los puntos de máxima contingencia? Uno es el origen de las células complejas, por ejemplo. O sea, hay puntos, hay momentos de máxima contingencia, y a partir de esos
momentos de máxima contingencia hay ya más convergencias. Pero todo es un juego entre divergencias, cisnes negros, crisis, guerras mundiales, cosas que lo cambian todo, que cambian las reglas del juego. Los insectos sociales, por ejemplo. La aparición de los insectos sociales lo ha cambiado todo en el mundo de los invertebrados. Los insectos sociales son la mayor parte, son el grupo más numeroso de invertebrados terrestres. De manera que aparecen algunos diseños biológicos que cambian la historia. Y luego también hay convergencias, porque los insectos sociales son los invertebrados dominantes, pero también hay muchos tipos de insectos sociales, porque ha habido muchas líneas de insectos sociales que han acabado produciendo eso. Es decir, que todo es un juego entre divergencia y convergencia. Y uno puede decantarse más por la convergencia y ver en eso un mayor determinismo, que es el caso de Conway Morris, y otro fijarse más en las divergencias y entonces le da un mayor papel a la contingencia, al azar. Y yo no te pondría en el brete si tú no dices en el libro literalmente que no se puede ser de Simpson y de Simon a la vez. Dijo, hay que tomar partido, ¿no? Dices, no se puede seguir a los dos, o sea, es de uno o es otro. Entonces tú, si en el futuro, cuando ya pase todo y se pudiera explicar, ¿dónde pones tu dinero? ¿En que somos sobre todo producto del azar? Pues o en el que somos más predecibles, o sea que más tarde o más temprano, ¿dónde podrías entonces tu dinero? Porque tú dices que no se pueden seguir en los dos, no vale poner 50-50, pues ¿en dónde lo pones? Bueno, más por el lado de Simpson, pero, o sea, no, pero quiero decir... Azar, está diciendo que hay más azar. No azar. O sea, hay leyes. Es que el concepto de azar es un concepto que no se aplica a la biología. La gente dice, bueno, no puedo creer que el ser humano haya aparecido por azar. Bueno, si un proceso que dura 4.000 millones de años se considera azar, tenemos que revisar nuestra idea de lo que es azar. Porque en general, por azar, la gente, es como se dice, la Catedral de Burgos, no me puedo creer que se construía por azar. Bueno, hicieron falta 400 años. O sea que no es que un día, claro, si un día aparece la Catedral de Burgos, no me puedo creer que la hayan construido los seres humanos. Tienen que ser los extraterrestres. Pero si te dicen que ha tardado 4 siglos, pues entonces ya vas viendo que es posible que hayan hecho. De manera que cuando hablamos de azar, cuidado, porque después de 4.000 millones de años de evolución hemos acabado apareciendo nosotros y el resto de los seres vivientes y por lo tanto hay azar en el sentido de que hay varias disyuntivas, varios momentos en los que donde no hay convergencias. Pongo un ejemplo. La aparición de las células complejas, que es la base de la vida de los organismos, de los animales y de las plantas. Pasaron 2.000 millones de años hasta que aparecieron las células complejas. 2.000 millones de años. Eso quiere decir que inevitable, una cosa que tarda 2.000 millones de años, no me atrevería a decir que es inevitable algo que ocurre después de 2.000 millones. Eso es un tema de escala, de tiempo. Claro, pero no el proceso. Es decir, el proceso puede ser lento, pero... No, pero es que no es un proceso, porque es un accidente. Es decir, claro, esa es la cuestión, que no son 2.000 millones de años de evolución gradual. Es todo o nada. Hace 3.800 millones de años aparecen las bacterias, para entendernos, y hace 2.000 millones de años aparecen de pronto, por un mecanismo de simbiosis, las células complejas. Es decir, una cosa que necesita 2.000 millones de años para ocurrir, o sea, de entrada no es un acontecimiento frecuente, habrá que admitir que no es una cosa que pase todos los días. Lo que pasa cada 2.000 millones de años no es algo que ocurra cada día. Por lo tanto, es algo que tiene probabilidades bajas de ocurrir. Entonces ya entramos en otro debate. ¿Cuánto tiempo disponemos? Claro, porque cada 2.000 millones de años puede ser muy frecuente si uno tiene 300.000 millones de años. Entonces es cada poco tiempo. Pero es que el universo tiene 14.000 millones de años. O sea que 2.000 millones de años es bastante en relación con la historia del universo. La historia del planeta Tierra, la vida en el planeta Tierra, existe desde hace 4.000 millones de años hasta dentro de 3.000 millones de años, que desaparecerá la vida en la Tierra, en 3.000 millones de años aproximadamente. O sea que la vida en un planeta como el nuestro tiene 7.000 millones de años para producir un ser humano. En nuestro planeta lo ha conseguido a los 4.000 millones de años. O sea que todavía
nos han sobrado 3.000 millones de años para destruirlo. Nos han sobrado 3.000 millones de años, ¿no? Eso quiere decir que hemos aparecido un poco pasada la mitad del libro. Había margen. En nuestro caso había margen. Con lo cual, si yo digo, hombre, el ser humano ha aparecido a los 4.000 millones de años, eso quiere decir que inevitable, algo que necesita 4.000 millones de años, muy inevitable no parece. Uy, pero eso igual es yo creo que los tiempos igual es un poco una trampa, hay cosas complejas, pero si los canales, los raíles por los que iba a descubrir ese proceso son limitados, le llevaría su tiempo, pero acabaría pasando perfectamente, de hecho. Y entonces, dices tú, hay muchos ejemplos de divergencias, pero si uno lee el libro, de repente se sorprende de que hay muchísimos ejemplos también de convergencias. O sea, lo mismo, no te voy a hacer apuesta a tu dinero, pero ¿más divergencia o más convergencia? Bueno, pero el dinero lo podemos apostar y dentro de 10 años veremos quién ha ganado. ¿De 10 o de 5.000? No, dentro de 10 años. Si puedes poner ahí tu dinero encima de la mesa y dentro de 10 años lo veremos. Porque dentro de 10 años sabremos si hay vida en otros sistemas solares. 10, 12, 8... Pero inteligente. Bueno, vida. Vamos a empezar por vida. Vamos a empezar por vida. Y entonces, ¿a qué va a venir la apuesta? Desde que hay telescopios en órbita, podemos ver otros sistemas solares con una claridad que desde aquí abajo pues, no podíamos ver. Digo, ópticos, telescopios ópticos. Bien, y eso hace que hayamos localizado ya 4.000 planetas, exoplanetas, en nada, en 10 años. Así que, bueno, durante toda mi vida no había más planetas conocidos que los del sistema solar. Ahora ya se llevan catalogados 4.000 planetas. Y dentro de 10 años a lo mejor sean 400.000 planetas. Bien, de esos planetas, en la zona de habitabilidad que se llama, es decir, planetas que estén lo suficientemente cercanos o alejados de su estrella como para que exista agua en estado líquido. Los biólogos pensamos que no puede haber vida sin agua en estado líquido. Puede que nos equivocamos, pero estamos convencidos. En todo caso, eso es una fracción. Unos dicen que la quinta parte, unos dicen que la cuarta parte. O sea, de los 4.000, 1.000. 1.000 están a una pueden tener agua en estado líquido. ¿De acuerdo? Sigo. La vida solamente la conocemos en este planeta, pero el universo está lleno de los ladrillos de la vida. Seguramente no os habréis preguntado nunca de dónde viene el agua de la Tierra, porque hay agua en la Tierra. ¿De dónde viene el agua? Porque el agua no va hacia arriba, va hacia abajo. El agua de la Tierra viene de los meteoritos. El agua que tenemos aquí viene de los meteoritos. Y los meteoritos tienen mucha química orgánica. Se han descubierto muchos compuestos orgánicos. Es decir, por ahí fuera hay meteoritos con aminoácidos dando vueltas por el cosmos. Quiere decir que no son pedazos de roca mineral. Por ahí fuera hay mucha agua y hay mucha química orgánica. Y esos meteoritos impactan con planetas y son los que han creado nuestras masas de agua. Son de origen extraterrestre. Bien, parece que todo esto favorece, ¿no?, la existencia de vida. Están por ahí los meteoritos llevando agua y aminoácidos por aquí y por allá. Pues allí donde haya una temperatura adecuada, sucede la vida. Bien, supongamos que tenemos 1.000 planetas, la cuarta parte. 1.000 planetas que podrían contener la vida. Bueno, ahora viene lo más interesante. Dentro de poco podremos saber si tienen vida, porque vamos a poder analizar su atmósfera. Cuando los planetas pasan por delante de su Sol, los rayos de luz atraviesan la atmósfera. Y esos rayos de luz pueden ser analizados y tener su espectro y saber la composición. Podemos saber la composición de un planeta muy lejano, de la atmósfera. En otras palabras, de esos 1.000 planetas, que dentro de 10 años sabremos si tienen oxígeno, si tienen vida, ¿cuántos crees tú que habrá vida? ¿De 1.000? Pocos. A ver, di un número. Yo pocos sí alguno, pero... No, apuesta, pon aquí tu dinero, claro, pues pasta. venga, ponemos la apuesta. ¿Cuánto? De hecho ya, que va a ser que la gente se va a querer el pregón de las fiestas, aunque esto estaba mucho mejor. Sí. Yo sí tenía... Pero es un buen momento para... ¿no? Para apostar, dices. No, para apostar. Para sí. cerrar. No, porque yo ahora voy a aprovechar aquí y entonces yo hay Sí. la página en la que a mí me parece la trampa. Bien. ¿No? Bien.
Entonces, cuando hablamos de esa evolución, estábamos de acuerdo que hay como cierta progresión hacia la complejidad. Entonces, parece que llega un momento, hay ya los vertebrados, los mamíferos, seres complejos, aparece ya cerebro, consciencia y sobre todo, voy a decir, la capacidad de adaptación, que al final es la voz cantante, ¿no? La competencia, la adaptación, la supervivencia. Sí. En ese contexto tenemos al ser humano y sobre todo que nos hemos caracterizado en esa capacidad de adaptación por esa que a veces se llama, no sé si bien llamada, desespecialización, ¿no? Ahora somos muy buenos porque nuestro nicho ecológico es muchísimo más grande que el de ninguno otro, o sea, somos muy invasivos, somos como capaces de ocupar mucho espacio, entonces podríamos decir que esa complejidad pues cada vez mayor es la que nos lleva a ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, en ese debate en el que no te gusta la palabra azar, pero es azar o necesidad, ¿no? Es la pregunta, ¿azar o necesidad? Azar, el dinero lo ponemos en Simpson, necesidad lo ponemos en Conway. Entonces tú haces lo que a mí me parece una trampa, ¿no? Porque dices, bueno, todo al final somos azar, porque es que si no hubiera caído el meteorito, pues entonces no desaparecen los dinosaurios, no aparecen los mamíferos, que son de alguna manera el momento importante para que dé lugar luego a toda esa complejidad. Y dice, no, pero bueno, si no hubiera sido el meteorito, que también dice Conway, pues hubiera pasado el enfriamiento porque el del clima, que también hubiera hecho que los dinosaurios se extinguieran. Y dices tú, no, es que al final todos son accidentes, o sea, y las placas tectónicas son las responsables, o sea, que al final parece que somos hijos de accidentes, ¿no? Y tú mismo dices que, bueno, hemos aparecido los humanos porque somos los vencedores porque hemos recibido ayuda desde fuera del terreno del juego, o sea, que es que además, oye, hemos tenido suerte, ¿no? Porque nos cayó el meteorito, ¿no? Venimos a decir un poco que somos hijos ya más del azar porque realmente hemos recibido ayuda de este árbitro y dicho, venga, el meteorito les viene bien y si no más tarde les acaba llegando, o sea, pero también podríamos leerlo al revés. Es decir, iba a ser porque pasara lo que pasara, meteorito, placa tectónica, no sé qué accidente, hay una tendencia, una evolución a una forma de vida capaz de adaptarse casi a cualquier circunstancia. Es decir, que si no era el meteorito era otro. O sea, que la lectura es un poco la lectura inversa. No como que hemos tenido la suerte de que este meteorito, sino que hay una especie, que ya sé que la palabra es peligrosa, como de preadaptación. Es decir, hay una tendencia en una forma de vida, había un animal en el que, de alguna manera, sí o sí, se las iba a arreglar. Entonces, ¿no es esa una lectura un poco tramposa para atrás? Decir, ¿nos han ayudado mandándonos un meteorito o no? No, bueno, lo que quiero decir es que hay fenómenos que son extrabiológicos, pueden ser de la propia Tierra o de fuera de la Tierra. Pero vamos a ver, una tendencia que yo veo, algo que podría conceder. Se podría decir que el futuro es de los animales sociales, en principio. ¿Por qué? Pues porque las sociedades representan un nivel superior de complejidad. O sea, una célula está hecha de orgánulos, una célula compleja. O sea que una célula compleja es más compleja, una célula normal es más compleja de una bacteria porque tiene orgánulos, tiene mitocondrias, tiene ribosomas. Es decir, es una sociedad, para entendernos. Luego, un organismo, un animal, tiene muchas células especializadas, es un nivel superior. Eso no quiere decir que haya más humanos que bacterias, pero es un nivel superior de complejidad porque es una sociedad de células, ¿no? Bueno, pues el último nivel de complejidad es la sociedad, que sería como un superorganismo. Una colmena, por ejemplo, es un conjunto de individuos que cooperan tan estrechamente que funcionan como un único organismo. Por lo tanto, el nivel de complejidad social, obviamente, es superior a los del individuo, y dentro del individuo a los de la célula, y dentro de la célula a los de sus partes, ¿no? Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que era inevitable que en el mundo de los invertebrados acabaran dominando aquellos invertebrados que fueran capaces de organizarse en sociedades complejas, como así ha sucedido. En el caso de las hormigas en particular, las hormigas representan no sé qué porcentaje, pero como la cuarta parte o más, no me acuerdo, de la biomasa de todos los invertebrados terrestres. O sea que hay más hormigas que cualquier otra cosa. Bien, son claramente los triunfadores. Y podríamos decir que en la línea de los vertebrados, aquella línea que produjera sociedades complejas terminaría, que es una de las posibilidades,
hay muchas posibilidades. Se puede ser solitario, se puede ser frugívoro, se puede ser carnívoro, se puede ser social. Podríamos decir que a largo plazo aquellas líneas evolutivas que condujeran a sociedades complejas tendrían éxito, o mucho éxito. Tenemos el caso de los cetáceos, por ejemplo, que son los más encefalizados después de nosotros y que en el mundo los mamíferos marinos podríamos considerarlos como los que han tenido más éxito evolutivo. Estarían los elefantes, que también forman sociedades complejas, y los primatas. De manera que podríamos decir que a largo plazo los organismos sociales complejos pueden terminar por ser dominantes en un planeta, porque alcanzan un nivel superior de organización. Ahora bien, en el caso de las hormigas y de los insectos sociales, para que aparecieran, tenían que aparecer antes las plantas angiospermas, es decir, las plantas con flor. Y ya estamos introduciendo un elemento de contingencia, porque el éxito de los insectos sociales no solamente depende de ellos, está condicionado a la aparición de las plantas con flor. Con lo cual tendríamos que decir, también es inevitable que las plantas terminen produciendo líneas con flor, porque si no hay angiospermas, pues no hay hormigas. Entonces, claro, si te sitúas ya en el punto de las plantas con flor, puedes tirar hacia las hormigas. En el caso de los mamíferos, podríamos decir lo mismo. Y termino. Y si resulta que algunas de esas especies de mamíferos tienen manos, podrán producir una sociedad tecnológica y controlar el fuego. Es decir, los cetáceos, por supuesto, son muy sociales y son muy inteligentes, de eso no cabe ninguna duda, pero no tienen manera de conseguir energía, no pueden producir energía porque viven en el medio acuático y tienen aletas, con lo cual podrán ser muy inteligentes, pero no tecnológicos. Los primates, en cambio, han desarrollado la sociabilidad y son capaces de desarrollar la tecnología. Bueno, me enrollo mucho. No, bien, yo ya para acabar, antes de irnos a las fiestas, muchísimas preguntas, pero por eso hay que leerse el libro, porque es el gusto de las preguntas y es verdad que no se decanta claramente, solo así un poquito al final apostaría más que uno que otro. Siempre hablamos todo el tiempo de si hay vida inteligente en otro planeta, en otro sitio, y yo digo, hubo un tiempo en el que había otra vida inteligente en este planeta. Sí. ¿No? No había que buscarla afuera, estaban los neandertales, que era otra manera de ser vida inteligente. Como pregunta sencilla, ¿se preguntaban los neandertales también por qué estamos aquí o no? Yo creo que no, sinceramente. Yo no les tengo por una especie que tenga grandes... Sí que los considero conscientes, autoconscientes. ¿Inteligentes? Bueno, es que lo de inteligencia es un concepto difícil de manejar porque podríamos decir que las máquinas son inteligentes, ¿no? O sea, ¿qué es inteligente? O sea, flexible. Por inteligente normalmente en biología se entiende que el comportamiento es flexible, adaptable, no es predecible, ¿no? El día que una araña, en lugar de hacer su araña normal, haga una con punto de cruz, esto existe, ¿no? Pues diremos que es inteligente porque tiene flexibilidad, puede elegir qué tipo de red hace cada día, ¿no? Pero como no, como siempre hacen el mismo tipo de tela, pues decimos que no son inteligentes. De manera que la flexibilidad podría ser una medida de la inteligencia, nosotros somos muy flexibles, y los neandertales también, por lo que sabemos de su economía y de su tecnología. O sea que inteligencia como flexibilidad, capacidad de adaptación, la tienen sin duda. Pero es que estamos considerando que tener un pensamiento mágico, es decir, ser capaces de crear identidades basadas en mitos, en leyendas, en energías, no sé, cosas sobrenaturales, en principio es algo que nos hace superiores, cuando también podríamos considerarlo una patología. Quiero decir que los neandertales seguramente, me parece a mí, los neandertales es probable que no hicieran poesía, pero tampoco eran fanáticos, por ejemplo, ni racistas seguramente. Quiero decir que dentro de lo que es la mente y el pensamiento mágico caben todas esas construcciones que son las que nos han hecho distintos. La capacidad de crear es un nivel más de complejidad. O sea, lo que ha hecho que el Homo sapiens sea la especie dominante es porque ha alcanzado un nivel social
estábamos viendo que el último nivel de complejidad es la sociedad compleja. Hay un nivel superior a ese, que es la sociedad simbólica. Es decir, las sociedades animales están basadas en el parentesco, la consanguinidad y en el conocimiento mutuo. Y de hecho, hay una correlación entre el tamaño del cerebro y el tamaño de la sociedad. Teoría del cerebro social de Dunbar. De manera que uno puede saber el tamaño de un grupo midiendo el tamaño del cerebro, o puede saber el tamaño del cerebro midiendo el tamaño del grupo. Bien, nosotros tenemos un cerebro que, utilizando esa regla, la regla de Dunbar, deberíamos vivir en sociedades de 200 individuos, porque la capacidad de mantener información actualizada de más de 200 personas nos supera. Información permanentemente actualizada. O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada, pero hemos alcanzado un nivel superior, y es el de la creación de identidades simbólicas. Yo no os conozco, pero todos sois españoles, todos sois burgaleses, yo pertenezco a vuestra comunidad. Es decir, yo pertenezco a una comunidad de personas a las que no conozco individualmente. Eso no existe en ninguna especie animal, no existe. Y nosotros hemos creado un orden de complejidad superior, que es el de las comunidades basadas, las comunidades simbólicas. A mí me cuesta trabajo imaginar a los neandertales, por ejemplo, celebrando ritos de matrimonio, que es un rito muy social, ¿no? Es una cosa muy común. Me cuesta trabajo. Puede que algún día me convenzan de que sí tienen esa capacidad, pero me cuesta bastante trabajo. Aunque admito que son conscientes, que tienen cierto nivel de simbolismo, un comportamiento muy flexible, eso es que no es que lo piense, es que eso es seguro. Manejan el fuego, entierran a sus muertos. No creo que esta sea una cuestión de todo o nada, pero, y termino, hay una palabra que describe esto, se llama etnicidad. La gran pregunta es cuándo aparece la etnicidad, es decir, la identidad cultural, la pertenencia a una etnia o grupo. En qué momento un individuo no solo pertenece a su grupo biológico, sino que pertenece a una etnia. Un grupo que se caracteriza porque comparte mitos, historias de los orígenes, una lengua, unos objetos simbólicos con los que se identifican, una historia común, etc. No me imagino a los neandertales formando grupos étnicos. No me los puedo imaginar. O sea que de momento no me imagino a los neandertales diciendo soy de esta tribu o soy de este tótem. No me lo puedo imaginar. Pero podría estar equivocado. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Luis, muchísimas gracias a todos por venir y desde luego pues no dudéis en llevaros esto con muchísimas preguntas. No, hombre, de la posibilidad y además firmado, ya sin más valor imposible. O sea, gracias, muchas gracias.